Hola, soy su amigo el Oso Historioso y venía a contarles que muy cerca de Lima, particularmente en el distrito de Caraballo, se encuentra una verdadera máquina del tiempo. Un lugar que se resiste al olvido, un lugar que nos transporta a un pasado, particularmente a una etapa crítica dentro de la historia del Perú. Y es que en este lugar se van a sostener una serie de conversaciones, una serie de reuniones para definir el destino de nuestro país. ¿Quieres saber qué lugar es este y cómo se llama? Y sobre todo, cómo llegar a visitarlo, pues quédate en este video. Esta verdadera máquina del tiempo, este lugar en donde se genera un bucle temporal que te transporta a otro lugar, va a ser la muy famosa casa y capilla de la hacienda de Punchauca, que está ubicada en el distrito de Caraballo, particularmente en el kilómetro número 25.2 de la carretera a Canta. Va a ser un lugar en donde, como ya les había adelantado, se van a celebrar una serie de reuniones y el día álgido de todas estas reuniones, el más importante por su trascendencia, va a ser el 2 de junio de 1821. Y ustedes me dirán, Oso Historioso, ¿qué pasó el 2 de junio de 1821? Pues nada más y nada menos que la reunión entre el virrey interino La Serna y el libertador del Perú, Don José de San Martín, que como recordarán por aquellos años San Martín estaba con el ejército conformado por chilenos y argentinos dentro del Perú tratando de liberar precisamente al Perú del control virreinal. Las conversaciones de Punchauca van a ser precisamente una serie de encuentros entre los líderes de ambos ejércitos, tanto el realista como el patriota. Hay que ponernos en contexto y eso lo haremos en los siguientes minutos. Las guerras de independencia van a ser estos conflictos bélicos que van a iniciar más o menos desde el año 1810 y van a culminar todavía en 1824. Es un proceso en el cual las diferentes regiones de América del Sur que estaban bajo el control de la corona española van a lograr alcanzar su independencia. Para el año específico de 1821, año en que se lleva a cabo esta serie de reuniones conocida como la Conferencia de Punchauca, ya vamos a tener varias zonas de América del Sur completamente liberadas y completamente independientes, como va a ser el caso del Virreinato del Río de la Plata, que luego pasarán a ser los países de Argentina, Uruguay y Paraguay, y el caso de la Gobernación de Chile. Chile logra su independencia en el año de 1818 luego de la batalla de Maipú. Precisamente ambos lugares habían logrado ser independientes gracias a la importante labor de Don José de San Martín, líder de la corriente libertadora del sur, que ya por aquellos años había logrado desembarcar en el año de 1820 en Pisco y luego inicia una serie de campañas militares, políticas y también diplomáticas para ver la situación del Perú. Antes de la conferencia de Punchauca ya hemos tenido una reunión previa que va a ser la conferencia de Miraflores, aunque aquí es importante señalar que el virrey no era La Serna, sino el virrey era Pezuela. ¿Y qué es lo que pasa? Pues como todo en el Perú, a Pezuela le habían dado un golpe de estado, probablemente el primer golpe de estado de la historia de nuestro país. ¿Pero qué es lo que le pasó al pobre de Pezuela y por qué es que le dan esta especie de golpe de estado? Pues básicamente dentro de la ciudad de Lima hay mucha gente que va a ir desaprobando la conducta de Pezuela al momento de dirigir la guerra. Se siente una especie de inacción, ya que el ejército patriota al parecer podía campear a sus anchas dentro de los territorios que había capturado. El ejército patriota había desembarcado en Pisco sin que tuviera ningún tipo de oposición, había enviado una expedición hacia la sierra, la famosa expedición de Arenales, que tampoco había tenido ningún tipo de resistencia, y luego se había pasado al norte de Lima y tampoco había tenido ningún tipo de contrariedad o impedimento mayor. El ejército patriota no hacía nada más que aumentar y sus actividades eran cada vez más osadas. No había un mayor impedimento por parte de las tropas realistas frente a las acciones del ejército patriota. Además, hay que recordar que
en el año de 1820 un batallón completito llamado el Batallón Numancia, que estaba en el bando español y que era uno de los batallones veteranos del ejército realista, se va a pasar completito al ejército patriota. Esto va a generar, obviamente, que la moral dentro de el ejército realista decaiga y los cuestionamientos hacia Pezuela, que precisamente era el comandante máximo de este ejército, empiece a aumentar. En enero de 1821, un grupo de militares liderados por José de la Serna van a emitir el pronunciamiento de Aznapuquio, que también se conoce como el Motín de Aznapuquio. Y es a través de este evento que logran deponer al virrey Pezuela y ponen a La Serna como virrey. La Serna va a ser nombrado como virrey interino. Luego ya lo van a ratificar en el cargo y demás, pero en la práctica lo que hizo La Serna fue deponer a su comandante general, que era básicamente el virrey, porque recuerden que el virrey era el líder máximo del ejército realista durante la época del virreinato, y en esta guerra obviamente Pezuela era el comandante general. Poco a poco nos vamos acercando a el 2 de junio de 1821, que va a ser la fecha en donde La Serna y San Martín se van a ver las caras en la hacienda de Punchauca. La Serna, como nuevo virrey en el Perú, va a juzgar que la ciudad de Lima está perdida y que no se puede hacer mucho por defenderla. Por lo tanto, va a iniciar la organización de su ejército para trasladarlo a la Sierra Central. Desde ahí La Serna esperaba tener una mayor defensa de lo que quedaba del virreinato peruano. De hecho, lo va a lograr, ya que la presencia de los españoles en el Perú se va a mantener hasta el año de 1824. Pero esa es otra historia que lo veremos después en algún otro video. Aquí lo que nos interesa es saber de qué se conversó y qué es lo que pasó en la hacienda de Punchauca. Pues bien, la intención es ganar tiempo para poder sacar a los ejércitos que estaban defendiendo Lima y llevarlos al centro. De la misma manera, se habían recibido instrucciones por parte del gobierno en España de iniciar conversaciones para una salida pacífica al conflicto que se estaba desarrollando dentro del continente americano. Y San Martín obviamente también señalaba que era mucho mejor encontrarle una salida pacífica al conflicto que una guerra que va a desangrar y va a matar y destruir a una gran cantidad de personas dentro del virreinato. Lo cierto es que el 4 de mayo de 1821 se inician las negociaciones entre los representantes de La Serna y los representantes de San Martín. ¿Qué es lo que propone el virrey La Serna y por ende la corona española para una salida pacífica del conflicto? Pues lo siguiente. En el año de 1812 se había proclamado una constitución en España que también afectaba a sus dominios americanos. Era una constitución de tipo liberal. Precisamente lo que quería el virrey La Serna con sus allegados era tratar de encontrar una forma en la cual los territorios que habían sido independizados juramentaran la Constitución Liberal de 1812, enviaran diputados a España y de esta manera tengan representación dentro de las Cortes españolas y de esta manera tratar de poner fin a la guerra sin la necesidad de independencia. Es decir, que la corona reconozca a los diputados y a través de los diputados se pudieran llevar a cabo una serie de reformas o se pudiera escuchar las necesidades de los americanos. Sin embargo, San Martín había instruido bien a sus representantes para que de ninguna manera acepten este tipo de propuesta. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían era la independencia total de Argentina, Chile y obviamente de el Perú. Es aquí en donde San Martín va a ensayar una propuesta muy importante, ya que hay que recordar que San Martín en ningún momento pensaba que el Perú se vuelva una república, ni que haya presidente, ni demás. Lo que quería San Martín era que en el Perú haya una monarquía. Y San Martín va a expresar el proyecto de la siguiente forma: que se produzca un consejo de regencia con La Serna a la cabeza y que precisamente este señor La Serna gobierne el Perú hasta que San Martín regrese de un viaje a Europa con un candidato, un príncipe de Europa, para que gobierne el
Perú, ya que el proyecto de San Martín era un proyecto monárquico. Lo que quería San Martín era hacer del Perú una monarquía independiente, eso sí, del control español. Las conversaciones van a ir y venir, se van a barajar una serie de propuestas, pero en realidad ninguno de los dos daba su brazo a torcer y eso era obvio. Es decir, ninguno de los dos iba a aceptar la propuesta del otro, ya que la Serna y sus enviados, y obviamente por instrucciones de la corona, no iban a aceptar la independencia bajo ningún término. Y San Martín no iba a aceptar otro término que no sea el de la independencia. Todas estas conversaciones se van a llevar a cabo en la hacienda de Punchauca, siendo el punto álgido el 2 de junio de 1821, en donde San Martín y la Serna se van a ver las caras, así face to face, para definir o tratar de definir cuál va a ser el futuro de nuestro país. Las conversaciones no van a llegar a ningún puerto, no van a llegar a ningún lado. Obviamente, las dos posiciones no van a encontrar ningún punto de coincidencia. Para llevar a cabo esta conferencia se había decretado un armisticio de 20 días. Al culminar este armisticio, la Serna va a regresar a Lima y va a organizar a todo su ejército para pasar a la Sierra Central. Por su parte, las tropas de San Martín van a ocupar la ciudad de Lima el 12 de julio de 1821. El 15 de julio se produce la firma del Acta de Independencia y el 28 de julio se procederá a proclamar la independencia del Perú en Lima. Aunque es importante recordar que en otros sitios del Perú ya se había proclamado la independencia antes. El 28 de julio es importante, ¿por qué? Porque se proclama en Lima, aunque la proclamación de la independencia va a ser solo eso, una proclamación. ¿Por qué? Porque la guerra va a continuar. La independencia del Perú recién se logra consolidar en el año de 1824, pero como ya dije antes, eso es motivo de otro video. Esta ha sido una brevísima historia de lo que pasa en la hacienda de Punchauca en el año de 1821. En la actualidad, lamentablemente, la hacienda Punchauca sufre un gran deterioro, aunque hay varias organizaciones civiles que se preocupan por la hacienda, como el Grupo Patrimonio de Todos, que han hecho una serie de actividades de limpieza, una serie de actividades para poner en valor a la casa hacienda Punchauca, una verdadera máquina del tiempo que nos transporta a otro lugar, a una etapa crucial para el nacimiento de nuestro país. Vamos a pasar una serie de fotos para ver cuál es la situación actual de la casa hacienda Punchauca. Es importante que se conozca su historia, y si eres de Lima Norte, pues te recomiendo que vayas a visitar la casa hacienda Punchauca. No solo por su valor histórico, sino porque todavía se puede ver parte de su belleza arquitectónica. ¿Cómo llegar? Pues básicamente hay varios carros que te dejan en la misma hacienda Punchauca, porque ese es el lugar de su paradero final. Ahora, si quieres, puedes llegar en taxi, en moto, incluso hasta en bicicleta. Por ejemplo, yo he ido en bicicleta a visitar el estado de la casa hacienda Punchauca, un lugar importantísimo para la historia del Perú y que está a muy pocos kilómetros de tu casa, que te va a llevar ni una hora en ir y bueno, una hora más en volver. Les invito a conocer este importantísimo lugar para la historia de nuestro país. Este ha sido su amigo el Oso Historioso, pues nos vemos en otro video. No se olviden que si les gustó la información, darle un fuerte like, compartir y suscribirse a este canal de historia.